Sí, es que me confundí con Va a Hebreos. tocar del 1 al 9, creo. Ok, Glauco. Sí, me confundí con Caray. Bueno, quizás me adelanté. Yo sé que la semana pasada fue clase abierta. Y luego antes de eso, me acuerdo que estabas hablando del último capítulo 13. No te niegas a hacer el bien al quien es debido. Y yo pensé que después de ese le había tocado al hermano Enrique. Me faltó una semana. Tengo del 10 al 17, del 10 al 19. Alguien se va a tener que encargar del 1 al 9 la semana que entra. Ok. ¿Me alcanzan a oír? Sí, hermano. Muy bien. Nosotros aquí. Ok. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Gracias por todo lo que se han conectado, todos los que encienden un interés en la palabra de Dios, en lo espiritual. A mí me anima mucho. Tenemos aquí un bloque de escrituras que parece una repetición, pero están hermosas. Y estaba mirando, bueno, ¿a qué se refiere Dios cuando dice, o el autor, recibe instrucción, recibe mis razonamientos, recibe la sabiduría, la inteligencia, búscala? Bueno, pues, ¿qué es eso? Será lo que vamos a encontrar después en este libro, los consejos. Quisiera empezar con una escritura que se oye más o menos igual a esto, pero el versículo 10 nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. El autor del libro es Salomón, pero puede ser que está tratando a todos los que están en su reino, como Dios trata a todos los que están en el reino de Dios, en su reino. Quizás él se siente con la obligación de hablarle como a hijos a toda su gente, aunque él es joven en su reinado, y quizás está hablando también en parte de Dios. En la segunda parte de ese versículo, yo había mencionado eso en el capítulo 3, me parece, de que se te van a multiplicar los años de vida. Qué hermoso está eso cuando uno piensa que está hermosa la vida y quizá uno quisiera vivir muchos años. Si los años son buenos. Si los años no son buenos, pues no vas a querer una larga vida. Quería irme al Salmo 78 y quisiera leer los primeros 7 versículos del 78 para mirar cómo esta sabiduría, estos razonamientos es parte de la experiencia de Israel y simplemente se está repitiendo. Y la primera sabiduría que les llegó a ellos es la sabiduría de Dios en el tiempo de Moisés. Y del tiempo de Moisés hasta el tiempo de Salomón, pues ha habido mucha interpretación de la sabiduría de Dios, muchos castigos, muchos bienes, mucha misericordia. Entonces, de todo eso se va recogiendo y se va aumentando la sabiduría. Pero ahí en el 78 es como otro israelita que está aconsejando a su pueblo y a los hijos, pero más bien a su pueblo. De parte de Dios, la sabiduría que él tiene, esta persona tiene, es una sabiduría que viene de Dios, no nomás por medio de los mandamientos, de la instrucción, sino que por las experiencias que ellos han conocido en toda su historia. Dice allí: escucha, pueblo mío. Salmo 78, 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Este está hablando de parte de Dios, pero este también ha entendido por experiencia y por los mandamientos que viene de Dios y que sí tienen provecho. Dice: inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca, de la boca de Dios. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde el tiempo antiguo, las cuales hemos oído y entendido.
hemos oído y entendido los proverbios. Entonces los proverbios, cuando dice, escuchen mis razones, pues ¿cuáles son las razones? Las razones que han entendido por medio de ley y por medio de la interpretación de la ley, por medio de castigos, por medio de galardón, por medio de que Dios dice, esto me agrada. Y uno va entendiendo eso y no tiene que pasar por una experiencia mala, porque ya han pasado otros por esa experiencia y está escrito para entenderla, para entender esos razonamientos y esos mandamientos, cómo trabajan. Y dice que nuestros padres nos las contaron. Creo que le van a contar los padres, mira, nos ha sucedido esto y le causamos la ira de Dios y nos dio un buen castigo. No vas a hacer eso, hijo. Así se me que se está refiriendo a los razonamientos, los mandamientos, la sabiduría. ¿Entiendes la sabiduría? La sabiduría no nomás está en forma de letras, sino que también está en forma de las experiencias que ha pasado Israel. Y están escritas para nuestro provecho, al provecho de ellos. Y lo que no está escrito, pues los padres se lo están contando a los hijos. Pero todo eso empieza con la sabiduría de Dios. Dice en el versículo 4 del mismo capítulo 78, y ahorita volvemos para atrás a Proverbios. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Vamos a contar. Es pura sabiduría y conocimiento. Es pura cosa buena. Y su potencia. Y las maravillas que hizo. Las maravillas que hizo. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Cuéntenle a los hijos de mí, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Bueno, ¿cómo vas a poner en Dios tu confianza? En un Dios que no conoces. Vas a conocerlo por medio de historia, vas a conocerlo por medio de ley, vas a conocerlo por medio de lo que te están contando. Y los que están afuera quizás van a conocer a Dios por medio de uno que sí conoce a Dios, que nos lleva al mismo versículo 11 en los Proverbios. Lo habíamos leído en el versículo 2 del capítulo 3, y eso también me había tocado a mí, porque largura de días y años de vida es lo que te va a dar la sabiduría de Dios. Y aquí en lo que estamos en el versículo 10 del capítulo 4, y se te multiplicarán años de vida. Encontré algo interesante en el estudio que tenemos en Isaías. Si queremos ir para allá al capítulo 65, para ver cómo funciona esto de largura de días. Isaías capítulo 65. Y se me hizo interesante que es una oportunidad para contarle a otros. Porque los otros van a preguntar, ¿dónde viene esa bendición que tienes? Que me he cuidado bien. Conocer la oportunidad de decir, bueno, Dios me ha bendecido. Ay, yo no ha sido la razón, los años que tengo no han sido por mí, ha sido por Dios. Pero en el versículo 19 y 20 de Isaías capítulo 55, vamos a notar algo interesante de cómo trabaja la sabiduría de Dios. Una persona puede tener 100 años y pues que no alcanzamos a mirar la sabiduría de Dios, la bendición de Dios. Otra persona puede tener 100 años y vamos a decir, obviamente es Dios, si le cuentas así. Dice ahí el versículo 19. Claro que está hablando del futuro, de que el que hace estas cosas se va a notar que Dios está con él, porque ha aceptado la sabiduría de Dios y el arrepentimiento y la misericordia, ha aceptado todo eso. Una persona que ha llegado a conocer a Dios y responde de esa manera. Dice, me alegraré
con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Dios hablando de su pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla lo que le va a tocar, sea 80, 60, pero se le cumplen los días bastante largos, porque el niño morirá de 100 años. El niño va a vivir los años, y 100 años nomás es un número de muchos años de una vida completa. El pecador de 100 años será maldito. Si entre tu gente, Dios le está diciendo a Israel, si entre tu gente hay personas que tienen 100 años y han obedecido al Señor, es porque el Señor le ha dado los 100 años. Y si de casualidad anda un desgraciado ahí que vive 100 años, pero no ha seguido a Dios, mira su vida. Ha sido un maldecido. Apenas puede caminar, no tiene salud, anda apenas viviendo. Eso no es una bendición de Dios, sino que es maldito esa persona. Eso no glorifica a Dios. Pero la persona que tiene 100 años y le preguntas, oye, ¿cómo llegaste a 100 años? ¿Y cómo llegaste también a 100 años? El Dios de los cielos me ha dado vida. Él es el que te puede dar vida. Entonces ahí el Dios es glorificado. Se multiplicarán años de vida. El malvado no podrá decir, bueno, también llegue a 100 años, pero fíjate cómo llegaste. No te ha bendecido Dios. Te está dando vida, pero no has aprovechado para acercarte a Dios. La persona que tiene 100 años y tiene buena vida, y ha tenido buena vida y gozo, esa es la persona que ha confiado en la sabiduría de Dios y le va a dar crédito a Dios. Se me hizo interesante de que qué buena oportunidad de poder decir, oye, ¿cómo está tu vida? Estoy alegre y estoy gozoso de mi Dios. Me ha cuidado todo este tiempo. El que no conoce de Dios, el que no tiene la sabiduría de Dios, ahí sí, bueno, ahí ando batallando, pero aquí estoy. Nosotros no queremos eso, sino que nosotros queremos multiplicar años de vida, pero años de alegría con gozo. Y esto no nos va a descomponer cosas porque las entendemos. Tenemos otra escritura en Eclesiastés. Y no quiero confundir, sino que queremos entender, bueno, cómo trabaja esto. Eclesiastés, capítulo 7. El que conoce a Dios no se va a confundir. El que no conoce a Dios va a criticar a Dios y va a hablar palabras que no se deben de hablar. Dice ahí, y es el mismo autor. Quizás lo dice, él ha mirado cosas raras, pero que no te confunda. Porque cuando uno no entiende las cosas de Dios, luego habla y dice, Dios debía de castigar a esa persona. Porque es malo. Y no se mira su propia vida. Aquí puede suceder la muerte de una persona que es justa. Esa no es la misericordia de Dios. Pueden hablar. Pero aquí el mismo autor miró esa experiencia y la contó y digan, no se muevan por eso. En el día del bien, Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. Y para gozar del bien, pues claro, bendito sea Dios que me ha dado gozo este día. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como el otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo que perecen por su justicia. Eso es como una contradicción. No debe de ser así. Y tal impío por su maldad alarga sus días. Otra contradicción. Ese debía haber muerto. Y el justo debía haber vivido. Y como que nos estantea a nosotros
que no entendemos, pero si lo entendemos, vamos a callar y vamos a recibir instrucción. Vamos a entender el por qué, pero se entiende el por qué por medio de los mandamientos y por medio de la historia, porque en la historia hay casos de estos y uno lo mira y dice, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y lo va a entender. Dice allí en versículo 16 al 18, especialmente el 18. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Es normal porque tanto descuido, tanto apartarte de Dios, te vas a morir antes de tu tiempo. ¿Por qué? Porque no estás viviendo una vida sabia y con inteligencia, con la ayuda de Dios. Bueno es que tomes esto y también de aquello no partes tu mano, porque aquel a que Dios teme saldrá bien en todo. Va a salir bien en todo porque entiende las cosas. Tenemos varios casos en la palabra de Dios que uno dice al principio, la primera vez que lee la historia, y dice, ¿por qué? ¿Esto por qué? Y Dios ya con el tiempo vas entendiendo, ya entiendo la sabiduría, entiendes por qué se subieron tanto los profetas, por qué no se casó esto, por qué lo hicieron eunuco a esto. Ellos entendían lo que estaba sucediendo y aceptaron que es parte de la disciplina de Dios. Ellos entendían, nosotros tenemos que entenderlo también. Tenemos un caso muy conocido en la Primera Reyes, capítulo 21, que miramos nosotros, qué injusticia, una persona supuestamente muere a las manos de unos malvados. Dios, ¿por qué dejaste de hacer esto? Eso no debe salir de nuestra boca. Pero al principio, cuando lo lees la primera vez, sin tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, lo dices. Pero con el tiempo ya vas a entender, es la voluntad de Dios poder dejar que el pecado llegue a su madurez por completo, para que el mismo mundo sepa, mira qué tan mal está el mundo. Y no hay cosa tan mala como una persona, como el malvado que se abuse del justo hasta la muerte. Y eso nos indigna. Pero Dios está dando a entender al mundo, mira, al extremo, que puede ser el humano. Vamos a leer los 13 versículos de la Primera Reyes, capítulo 21, para hacer este punto. Yo sé que se nos va a ir el tiempo allí, pero se me hace que es necesario entenderlo, porque muchos quedamos descontrolados con escrituras de estas y dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué permite Dios esto? Todos hemos oído esto. ¿Por qué deja Dios que suceda esto? Si Dios estuviera presente, no dejara que suceda esto. Eso no, vamos a tener un poquito más cuidado cuando miremos las cosas y vamos a considerar y decir, bueno, hay algo aquí que podemos entender. Quizás alguien por ahí le causó la ira de Dios y nos tocó algo de ese mal. Pero en el capítulo 21 de la Primera de Reyes, vamos a leer del 1 al 13, vamos a mirar una injusticia y como dijo Salomón, el justo muere en su justicia y el malvado alarga sus años. Y aquí estamos mirando un caso que nosotros podemos considerar y decir, bueno, hay que aprender de esto. Y hay muchas otras cosas y vamos adquiriendo bastante sabiduría para poder saber cuándo hablar, saber cuándo callar, saber qué decir y cómo decirlo. Y todo para la gloria de Dios. Versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
Eso se va hasta atrás, hasta el tiempo de cuando salieron de Egipto y fueron heredaron la tierra. Es una bendición grandísima que puede seguir pues de generaciones. Esta tierra, mira, nos la dio Dios. Y quizás se le la tiene bien grabada este hombre de su pedacito de tierra y la cuida muy bien y tiene una viña bien hermosa y el rey la quiere y le quiere dar su valor y quiere que se la dé, comprarla, que se la venda. Y rehúsa este hombre. No la rehúsa porque no quiera al rey. La rehúsa porque no está bien. Mi Jehová se la dio a mis padres y no la voy a vender. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, lo que le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Como un niño caprichudo, este es el rey. Vino a él, su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan triste, tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con la voz de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si quisiera, le daría otra viña por ella. Y le respondió, no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora sobre el rey? ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moran en la ciudad de Nabot. Ya está incluyendo a todos los grandes de ese pueblo, del pueblo de esta persona que tiene una viña. Y las cartas que escribió decían, proclamar ayuno, poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él. Es una conspiración bastante fuerte de todos los ancianos y los principales de ese pueblo. Se le está dando instrucción a la esposa del rey. Busquen hombres malos que se animen a poner a muerte, a testiguar para poner a muerte a un hombre justo. Se les va a pagar bien. Qué extremo. Y que digan, tú has blasfemado al Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedréenlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moran en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas. Con ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces los hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ahí tenemos un caso de una persona justa que muere en su justicia. Y los malvados, pues, siguen viviendo, se aprovechan del justo, que nada más no se va a defender, sino que va a hacer lo que tiene que hacer y va a poner su confianza en Dios. Y nosotros vamos a decir, ¿por qué no nos salvó Dios? Pero no entendemos. Si Dios salvara por cada situación de esas en que va a haber una injusticia, entonces no nos estuviera controlando demasiado. Pero Él nos ha dado libre albedrío. Al justo para que haga su justicia, al malo, si vas a hacer tu maldad, te la voy a cobrar. Pero toda esta instrucción viene, esa es la ley. Pero miramos las aplicaciones y miramos en ese caso un caso bastante extremo de que se hizo una conspiración y mataron a una persona. Todos ellos tienen la culpa y Dios se las va a cobrar. Y al último le va a cobrar a ese rey, erradicando toda su familia en el futuro, por lo que hizo con este hombre. Hay que recibir sabiduría de todo esto, de que a no se le escapa nada. Y eso es lo que es el temor de Dios. Y cuando uno anda en esta vida, ya vive con esa sabiduría, puede identificar el malo y le saca la vuelta.
sabe lo que está bien y va a seguir ese camino, porque estás poniendo tu confianza en Dios. En el versículo 11, de la misma manera, Proverbios capítulo 4, versículo 11, yo pienso que es la experiencia de la sabiduría que está en la ley, y aquí está agregando los proverbios, que los proverbios son como un cuento de lo que es la sabiduría. Acércate a los razonamientos. ¿Los cuáles? Los de la ley, los de la experiencia. Has conocido a Dios por medio de lo que está escrito. Síguelo. Los buenos, síguelos. Los malos, evítalos. Entonces los proverbios nomás están repitiendo lo que ya está en ley y lo que pasó en historia. Aquí en el versículo 11 es como que Dios está diciendo a su hijo, a sus hijos, a su pueblo, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Por veredas derechas te he hecho andar. Por todas las experiencias que ha pasado Israel, muchas malas, pero Dios los sacaba de todo. Y cuando estaban mal, los reprendía. Los podía haber reprendido antes, pero ellos seguían. No, yo digo, ya les di la ley. Tienen que poner su confianza en mí. Si no van a poner su confianza en mí, ellos van a caer en el pecado, y aún así los voy a salvar. Yo los he llevado por aquí, por esas experiencias, y esas experiencias están quedando escritas. Salomón no está ajeno a toda esta historia. Ahí está sacando mucho de la historia, mucho de las experiencias, y lo está poniendo en proverbios para educar aún más a su gente, a los que están en su reino. Y el versículo 12 y 13. Cuando anduvieres, no se echarán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. Esa es tu vida. No tienes que estar escondido en tu casa para que no te vayan a pasar cosas. Puedes salir al mundo, pero Dios te va a dar la sabiduría para poder identificar esos lugares malos que son gente, y poder evitarlos. Puedes andar tranquilo, así como dijo David, aunque ande yo en la sombra de muerte. David no anda buscando la sombra de muerte, pero él andaba en ese sentido en mucho peligro, pero no se iba a quedar quieto. Si tenía que salir, él salía porque sabía que Dios lo está cuidando. Es una sabiduría que nosotros conocemos, ya lo conocemos en ejemplo, lo conocemos en ley, y lo hemos adoptado en nuestra vida. Pues igual yo, porque Dios sé que me va a acompañar, y viene siendo lo mismo. Hay que poner nuestra confianza en Dios. Si nos descuidamos un poquito, empezamos a buscar la manera de, no nos vamos a cuidar solos. Si me llega a pasar esto, yo voy a hacer esto. Y si me va a pasar aquello, tengo otra salida para esto. Y Dios dice, pon tu confianza en mí. Para todo lo que vas a hacer, pon tu confianza en mí. Tenemos varios ejemplos que estamos leyendo, y hay unos que resaltan que uno dice, es cierto, yo he hecho eso muchas veces. Como la vez que uno de los reyes se había caído del segundo piso y se lastimó y se enfermó bastante bien. Mandó a sus consejeros a que fueran con el dios de Cron, me parece, a consultar que si iba a sanarse esa enfermedad. Entonces Dios luego manda a su profeta y le dice, ¿qué andas haciendo para allá? ¿Para qué andas consultando a otros dioses de lo que te va a suceder? Aquí estoy yo. Aquí estoy. Y se vuelve, después de tantos años, se vuelve a completar eso que Dios le había dicho, estaré con vosotros. Ya se había perdido la fe. Han puesto la confianza en los hombres, han puesto su confianza en otros dioses. Y Dios dice, ¿y yo? Yo los he estado cuidando todo este tiempo. Yo los he llevado por veredas buenas. Yo los he encaminado por estos lugares.
Entonces, la gente, y a veces nosotros nos encontramos también haciendo esas cosas. Hay que entender de que todo lo que vamos a hacer, vamos a incluir a Dios, porque eso es sabiduría. Eso es lo que es confiar en Dios. Él es el todo de tu vida. Tiene una escritura ahí en Deuteronomio, me parece, capítulo 32, cuando, cuando Dios está dando instrucción por medio de Moisés antes de que vaya a morir Moisés. Él les da una instrucción y les da una última exhortación a la gente de Dios y les dice en el versículo 46 y 47 de Deuteronomio capítulo 32, porque no es cosa vana vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vas. Si sigues esto, vas a tener largos días. Es ley. Se está refiriendo a las leyes, los estatutos, a todo lo que les dio Dios para que tengan una vida completa. Dice, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Versículo 47. No es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida. Eso es vuestra vida. Eso es todo tu vida. En otra parte dice, es la alabanza. Es toda tu alabanza. Y vas a hacer prolongar vuestros días sobre la tierra donde vas. Y luego tenía otra en cómo llega el evangelio, cómo llega el conocimiento de Dios, cómo llega la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y vamos a usar el ejemplo de Israel en Deuteronomio capítulo 4. Tenemos aquí en el capítulo 4, versículo 7, digo 6 al 9. Guardadlo. Es la misma exhortación antes de entrar a poseer la tierra que Dios va a dar. Dice, guardarlos, pues, los mandamientos que le está dando Dios como un tesoro, pues. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Y dice, haz esto. Hay que hacerlo. Si te dice, no hagas esto, no lo vas a hacer. No vayas por ahí, no vas a ir por ahí. Todo. Esa es toda tu vida. Dios controla por los mandamientos todo lo de tu vida. Va a ser tu sabiduría y tu inteligencia. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Es lo que estamos buscando en los proverbios, sabiduría. Vamos a darnos cuenta que la ley, el confiar en Dios, es sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ellos van a mirar, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso va a dar su resultado. Eso va a ser sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos. Es el ajeno que está mirando a esa gente y está mirando algo. Está mirando inteligencia, está mirando sabiduría. ¿Quién les dio todo eso? Si le preguntan, va a decir, bueno, yo lo hice por mi propia cuenta. Estás mal. ¿No te das cuenta que Dios es el que te está bendiciendo? Y esa es la oportunidad que se presta para glorificar a Dios. Para israelitas, para Dios, para Israel en ese tiempo. Dice, dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en cuanto le pedimos. Bueno, el versículo 9. Por tanto, guarda tu alma con diligencia. Vas a guardar tu interior con el temor a Dios, con los mandamientos. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de todas las cosas que tus ojos han visto. De las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos
los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya habíamos leído esa escritura en la Salmo 78. Le estoy hablando de las cosas que nos han contado nuestros padres, para que nosotros nos las cuentemos a nuestros hijos y a la otra generación, para que pongan su confianza en Dios. Es lo que le van a contar. Sabiduría, le van a contar proverbios, pero le van a contar la ley y la aplicación de la ley y los comentarios de la ley, el castigo de la ley, el beneficio de la ley. Todo eso se la va a ir grabando a las generaciones si siguen enseñando. Si dejan de enseñar, ¿qué es lo que va a suceder? Pues no andan como a ciegas. Volvemos para atrás a Proverbios capítulo 4. Me está acabando el tiempo. Estamos en el 14 y el 15. La persona que conoce a Dios y caminos, una persona que alcanza a identificar el pecado, el peligro, antes de caer. Y es una experiencia muy buena porque ya tienes un trasfondo. Mira, yo me acuerdo lo que ha sucedido, yo me acuerdo lo que leí de esta persona que hizo exactamente lo que está enfrente de mí. Una tentación fuerte. Él corrió. Yo también voy a correr. Pero es una experiencia, y están los proverbios. Lo dice ahí, no entres por la vereda de los impíos. No, ¿cómo lo vas a conocer? Cuando los identifiques desde afuera, yo no voy por ahí. Y no es un camino, sino que es gente. No vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Cuando dice déjala, es el género femenino porque es una vereda mala. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos. Es gente. No duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Dios está informando a esta gente. En eso está su corazón, en eso vive. Córrele de ellos, cuando sepas de ellos, córrele, sácale la vuelta. Esa gente no tiene nada bueno para ti. Versículo 17 qué claro se oye eso. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Es una manera de identificar esa gente. Pues, ¿qué es lo que van a identificar? Pues gente que no trabaja por su pan. Pues, ¿cómo agarran su pan y cómo toman su vino? Pues de la maldad. Roban, acechan, asaltan. Por eso ahí beben vino de robos. No conocen el sudor para ganarse el vino, para ganarse el pan. Comen pan de maldad, esa gente. Y cuando dice que no duermen ellos, si uno han hecho mal, o sea, están inquietos todo el día porque no se ha presentado una oportunidad, anda buscando una oportunidad para ganarse el pan, robando a otro, asaltando a otro. Pierden el sueño, o sea, no pueden descansar si no han hecho a uno caer. Es el todo de su vida. Y el todo, la vida del que confía en Dios, es lo opuesto. Puro mandamiento de Dios como un siervo, como un esclavo. Nada más voy a hacer lo que me dice Dios. Yo sé que me va a ir bien. Yo sé que va a alargar mis días en este mundo y no voy a vivir sin gozo y alegría. Todos mis años van a ser buenos. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Y cuando tenga la oportunidad, glorifícalo, cuéntale. Es mi Dios que está haciendo todo esto. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algo hermoso, un día como que va todo bien. Camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué empiezan. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. No han conocido el camino ese. El camino ese
vamos a llegar a la conclusión. Yo llego a la conclusión que empieza con los mandamientos que le da Dios a Israel, para que todo el mundo mire a Israel. Israel le falló, pero nosotros no queremos fallar. Tenemos bastante información que esa gente se podía haber ido bien y le iba bien cuando un buen porcentaje de la gente estaba siguiendo y estaba poniendo su confianza en Dios. Pero cuando la mayor parte de la gente no le importaba y seguía otros caminos, Dios los castigaba. Pues yo no voy a hacer eso. Entonces la experiencia de todo eso se acumula en proverbios, pero en realidad es ley y luego interpretación e historia que tienen ellos, que ya se va formando. Mira, ¿cómo vas a identificar a esto o aquello? Tenemos historia. No nomás tenemos historia, tenemos mandamientos antes de la historia y cómo se cumplió, sea castigo o sea beneficio. Yo voy a poder mirar y discernir, identificar y correr de lo malo y hacer lo bueno. Puedo seguir y seguir y seguir, pero ahí voy a parar, hermanos. Muchas gracias por su tiempo y ojalá que hayamos aprendido algo. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Alguien tiene algún comentario que quieran hacer? Gracias, Clauco. Muy cortita se me hizo. Sí. Gracias. Gracias, hermana. Se me hizo bien cortita. Muy hermosos, hermanos, los proverbios para llevarlos al corazón y vivir cuidadosamente ante Dios, como decía, para poder hablar y hablar bien, para poder meditar antes de hablar y que Dios sea glorificado. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermano. ¿Alguien más? Yo nomás quería comentar de Mateo 13:54, donde preguntaron de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros. Pues la sabiduría que tenía Jesús siempre citaba la escritura. Ok. Muchos piensan cierto. que el otro día miré una nueva teoría que Jesucristo que andaba para más lejos, más allá de la China, que fue para allá, lejos allá en África, por allá andaba. Uno lo tiene en diferentes partes, en Inglaterra, por allá, ¿no? No salió de su tierra, nomás cuando nació fue para Egipto y regresó y ahí se crió en Nazaret. Y la gente decía, este es el carpintero, este es el hijo del carpintero, ¿y de dónde tiene tanto conocimiento? Y pues, aparte de que era Dios en la carne, ¿verdad? De todos modos, todo lo que citaba estaba basado en la ley. Todo. Nada nuevo, pero ahí estaba escrito siempre. Y es lo que pasa cuando la gente se desvía y miran un contraste grande. Pues esa sabiduría de seguro la consiguió allá lejos, ¿no? En el mismo libro que tienes tú ahí, pero tienes que tener confianza en Dios y aplicarlo. Y yo creo que también, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahí en el versículo en el versículo 3, cuando estaba haciendo comentarios, ¿verdad? De que tienes que salir, no te puedes quedar encerrado. Y Pablo, Pablo dijo, 1 Corintios, ¿verdad? De que cuando estabas disciplinando a la iglesia, porque no querían disciplinar al malvado que estaba allí, y les dice, ¿verdad? No les digo esto, no estoy hablando de gente que está fuera de la iglesia, les estoy hablando de hermanos. Dice, os he escrito por carta que no os asociéis con fornicarios. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son fornicarios, avaros, estafadores, idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
O sea que si no quieres contaminarte con nada, pues nunca vas a salir de la casa o sería necesario salir del mundo. No, estoy hablando de hermanos que sean fornicarios, borrachos y cosas. Dice, con eso no te juntes. ¿Okay? Pero salimos al mundo y tenemos que rozar hombros con gente que no son creyentes, pero es la manera que los vamos a poder convertir, ¿verdad? Tienes que rozarte con ellos. Y a veces hay chispas y pues ni modo, pero a veces se te abre una puerta. Y se convierten. A veces no, pero digo, tienes que hacer contacto con la gente del mundo. ¿Alguien más? Ese es el plan de Dios, dice Marta. Sí. Que la gente te vea, ¿verdad? Que vean cómo te manejas. A veces la gente reconoce, yo digo, la gente reconoce cuando, ¿verdad? Cuando me tocó una vez, no sé, cuando fui a pagar el predial o algo, ¿verdad? Pero un ancianito ahí él dijo, ¿verdad? Que él quería, yo pago mis impuestos, dice, porque es lo justo que tenemos que hacer. Y no sé cómo estuvo la cosa, pero no quiso aceptar un tipo de, me acordé de eso, de no seas tan justo, no quiso aceptar un descuento. Dijo, no, yo quiero pagar todo lo que tengo que pagar, dice. Yo no quiero que después vengan y me quieran decir esto y aquello, no, sí, bueno. Pero pues estaban dando un descuento. Pero no, yo no quiero descuento. Pues, yo creo. ¿Alguien más? Ok, voy a apagar la grabadora.